¿La doctrina qué es? Enseñanzas, no principios, porque es que principio es un mandamiento y no todas las enseñanzas y son principios y tampoco mandamientos. Por ejemplo, nos dicen que Israel fue declarado nación, así como el grito de independencia en Colombia, ¿no? Pero eso todo indica que el Señor ya viene. Pero si esa enseñanza, esa doctrina no afecta a mi vida directamente, no estoy haciendo nada. Esa enseñanza debe empezar a tomar decisiones frente a eso que estamos viendo que es la segunda venida del Señor o el arrebatamiento inicialmente, el arrebatamiento y luego la segunda venida del Señor. Debemos tomar en serio eso, porque el Señor puede venir a cualquier momento. Ya se cumplieron todo lo que dice y este año se está cumpliendo y ya se cumplieron los 70 años de que Israel volvió a ocupar un lugar de un territorio en el mundo como nación. Y el Señor dijo que cuando no pasaría una generación antes de que todas esas cosas sucedieran. O sea que el arrebatamiento es el próximo evento que se va a dar. Pero ya han pasado 70 años. Y dice la Biblia que una generación son 70 a 80 años. Entonces, si aplicamos bíblicamente, estrictamente, ¿cuántos años entre qué años podría venir el Señor? De aquí a 10 años como máximo. Y nosotros estamos preocupados por muchas cosas, por tener 2 carros, 2 casas y muchas otras cosas. Pero sí, están pensando en cosas así. Y porque no creen en la doctrina, no creen que el Señor ya viene. Inclusive uno escucha pastores dicen, no, es que estamos preparando a estas generaciones para las próximas generaciones. ¿Cuáles generaciones? Si ya el Señor ya viene. Ya no hay tiempo para otra generación. Esta es la última generación, por lo que encontramos que Israel vuelve a ser nación. Decía que 70 años fue lo que Noé duró construyendo el arca. Y Jesús dijo que sería como los tiempos de Noé. Si Israel es como hoy, es el testimonio de esa arca. No sé si me estoy haciendo. Israel ha estado por 70 años como nación ahora. Y eso es lo que duró Noé construyendo el arca. 70 años. Por 70 años estuvo ahí diciendo, viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio, viene el diluvio. Y la gente, sí, terminó de construir el arca Noé. 40 días antes había muerto Matusalén. Y era la señal de Dios, Matusalén era también una señal. La Biblia dice que el nombre de Matusalén significa después de él Dios lo enviará. Entonces nació Matusalén y le pusieron ese nombre. Proféticamente al morir Matusalén, lo lloraron 40 días y el último día que lo lloraron, como era de costumbre, ese día empezó el diluvio a llover. Hoy Israel, dicen que lo declararon eso, ya como una nación por ley. O sea, es como está cerrando como el ciclo, ya dice, bueno, listo, quedarían 40 días, ¿no es cierto? Si fuera así. Dice, con aprobación de ley, Israel es declarado Estado-nación judío. Bueno, algo es algo. Pero lo que estoy diciendo es que si esa es una doctrina que nosotros creemos acerca del arrebatamiento y tenemos claridad sobre eso, como decía un día, no solo se necesita ser salvo para ser arrebatado. Una persona puede haber sido salva, pero bíblicamente tiene que llenar unos requisitos para irse con el Señor. No es que usted ya es salvo y no,
una de las condiciones dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cualquiera que tiene en poco la venida del Señor, o sea que no la toma en cuenta, ya está expuesto a perderse. Si usted no tiene fe, que eso es lo que carece hoy las personas, aún los creyentes en la iglesia carecen de fe. Aunque uno dice, ay, yo sí tengo fe, pero si uno examina, realmente hay poca fe en los creyentes. ¿Dónde está el primer amor? Porque dice la Biblia que si yo tengo contra ti que has dejado el primer amor, ¿se salvan los que les falta el primer amor? Dice, arrepiéntete. También dice si la persona de verdad cree en el arrebatamiento, dice que no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más cuando la venida del Señor se acerca. Y hoy la gente es dominguera, ¿o no? Pero la Escritura dice, no dejando de congregarse. Si usted cree en la venida del Señor, debe estarse congregando, ¿o no? Es necesario e imprescindible que nosotros nos congreguemos. Al menos, por ejemplo, es necesario que las personas ayunen, pero tampoco ayunamos. ¿Tiene aceite su lámpara y la vasija también? Porque es que uno puede tener la lámpara, pero si no tiene una vasija extra de aceite, se va a perder. ¿O no es así? ¿Dónde dice eso? En la parábola de las 10 vírgenes. Porque hay veces, no, las vírgenes sí tenían aceite en su lámpara. No se había apagado, ni se apagaron sus lámparas. Pero mientras fueron a comprar a los que vendían, porque tenían ¿qué? Solo el de la lámpara, no tuvieron precaución. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Tiene suficiente? Pues hay que comer palabra, aunque no coma carne. Hay que orar al menos 1 hora. ¿O no dice la Biblia? ¿Acaso no podéis orar al menos 1 hora? Es lo mínimo que un creyente debe orar, es mínimo 1 hora. Una muchacha me dice, ay pastor, es que yo oro mucho. Y le dije, ¿cuánto horas? Dijo, 5 minutos. Le dije, uy, es demasiado. Porque hay gente que dice, es que yo sí oro mucho. Y uno va a ver y no. Y eso algunos dicen son más para orar, dicen, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy y te lo diré mañana. Amén. Y salen corriendo. ¿Sí pasa eso? Porque como venimos con ¿qué? Con el enemigo número 1 del creyente. ¿Cuál es? No tengo tiempo. El Señor, hablando de una parábola de Israel, no tengo tiempo, que es la excusa, ¿cierto? Era preparado para las bodas, ¿no? Dice que el rey había hecho las bodas para su hijo. ¿A qué está representando eso? El arrebatamiento. El arrebatamiento. Esa es una parábola que habla del arrebatamiento. Porque es que prepara las bodas para su hijo. Y manda a los invitados. Nosotros en este caso seríamos como la novia, pero ahí lo pone como si fuéramos invitados. Y entonces dice, no, es que nos acabamos de casar. Sería una buena razón para válida delante de Dios que estuvieran recién casados, ¿sí o no? No. Pero era algo muy importante para ustedes, para ellos, ¿sí?
Los recién casados sí, pero había algo que hacer primero. Sí, no, ahí no hay excusa delante de Dios que no es que, mire, me acabo de casar. Bueno, goce de su mujer y quédese y piérdase. Porque eso es lo que va a pasar. Se puede gozar con su mujer, pero se va a perder. Bueno, lo que dice es que aquí en la parábola todo implica es, no tengo tiempo. Entonces, porque estaban recién casados, ellos decían, no, 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 ahorita estamos de luna de miel. Y no podemos asistir. El otro había comprado un tractor. Hoy no, sería un tractor. Y tengo que ir a qué? A probar. Allá era una yunta de bueyes, pero aquí en nuestro tiempo un tractor. Hemos comprado un tractor y debemos probar si sirve o no sirve. Otro dijo, no, señor, es que acabo de comprar una finca y tengo que irla a recibir. Y no es cosas que no son importantes, son importantes. ¿O no? Esas cosas ahí las pone y son bastante importantes. Pero aún así no hay excusa. Jesús como se puso como pesado, ¿no es cierto? A través de esa parábola, ¿no es cierto? Así pensamos hoy. Eso le dijeron a Jesús cuando habló de el matrimonio. Entonces, uy, Jesús se puso, entonces mejor le fuera al hombre no casarse si las cosas son así. Si creemos en la doctrina del arrebatamiento, usted debe guardar su espíritu, su alma y su cuerpo irreprensible. ¿Sí o no? Dice, para la venida del Señor, ahí es muy claro, o sea que usted tiene que estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, tanto en el cuerpo, tanto en el alma y tanto en el espíritu. Puede decir que ni tacha, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante podrá entrar en el reino de los cielos. Estar buscando la santidad cada día en el temor de Dios. Si creemos en la doctrina de ¿qué? ¿Cuántos creen en la doctrina del arrebatamiento? Pero sí es necesario que si creemos, hay que tomar decisiones radicales frente a eso. ¿Qué vamos a empezar a hacer entonces? Puedo decir que es tomar decisiones radicales. Porque si el Señor viene hoy, que se quede el tractor, que se quede la mujer, dijo la hermana. Dijo la hermana, eso fue lo que ella dijo. Sí que se quede la finca, ¿se la va a llevar o no? Es que el problema es que nosotros que no le hemos dado el lugar al Señor. ¿Y cómo va a llegar usted allá? No le voy a preguntar sobre su trabajo. A mí me gustó me preguntaba por qué Jesús llamó a todos los discípulos cuando la mujer echó en la ofrenda todo lo que tenía, lo de su sustento. Me preguntaba que por qué era tan importante y Jesús llamó a sus discípulos, dijo, miren, miren, ahí está ocurriendo un milagro. Y entonces los discípulos se acercaron y le dije, es que esta mujer echó más que todos los que han, y eran unas zonas grandes. Y ella echó todo lo de su sustento, todo lo que tenía. Y yo decía, pero ¿por qué esta mujer hizo eso? Podía haber echado, como dijo, la mitad para el Señor y la mitad para mí. Pero no. Porque la ley decía que no debía venir con las manos vacías. No debía venir con las manos vacías. Era
Cuando viniera a la casa de Dios, no podía llegar sin nada. Sí, no podía llegar sin nada. Ella, eso era lo que decía, lo decía la ley, era que no podía llegar con las manos vacías. Entonces dijo, bueno, si no tengo sino lo del almuerzo, voy a echarlo del almuerzo. Y eso fue lo que causó en Jesús que la admiración. Nosotros todos los domingos llegamos con las manos que generalmente vacías. Pero Dios nos va a preguntar es, bueno, ¿y qué hizo con ese tesoro que yo le di? Porque uno de los requisitos para entrar en el reino de los cielos también es el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Porque si el trabajo de uno como pastor, o si fuera profeta, o si fuera apóstol, o si fuera evangelista, o si fuera, ¿qué más? Maestro o pastor. El trabajo que el Señor nos encomendó a nosotros, a los que servimos al Señor, no es sencillamente ir a ganar personas, no. Ese es el trabajo. Eso es lo que dice que Dios llamó al constituyó unos apóstoles, profetas, maestros, a fin de presentar perfecto a Cristo y también para presentar o capacitarlos para el ministerio de la reconciliación. Que hagamos de cada uno de ustedes un pescador de hombres. Eso es el trabajo. O sea que la idea es que cada creyente lleve a otras personas a ser salvos. No es el trabajo del pastor hacer eso. Es alimentarlos bien a ustedes para que ustedes estén gordos y den cría. Se reproduzcan. Ese es lo que dice la Biblia en cuanto a eso. Y tenemos muchos prejuicios. Y tenemos que la gente es dura, que la gente no quiere, que es que son más duras que las habas. Tenemos muchos prejuicios que no sé, decimos, no, eso no es posible. Pero bíblicamente el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Así como Noé no tuvo que ir a traer las personas o los animales al arca, Dios los trajo para que se metieran al arca, ¿cierto? Yo les explicaba, y había una señora que siembra papas allí en el. Entonces yo le decía, doña María, ella vende mucha papa, o sea, yo no sé cuántos bultos saca o cargas de papas acá. Ya de hecho, gracias a Dios, como voy a enseñar, entonces me ha regalado 2 bultos de papa. Pero le dije, ¿cuánto es el espacio de que se siembran las papas? Y me dijo, le dije, ella es la experta, ella tiene, yo creo que 75 años. Ella es la experta en las papas. Y yo le dije, hágame un cuadrito más o menos de 1 hectárea, ¿cuánto es la tierra fértil? En 1 hectárea. En 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados.
Y me dijo, por ahí el 85% es tierra fértil. El otro se inutiliza, no es que no sea fértil, sino se inutiliza esa tierra, porque le ponemos para que los animales no nos pasen a comerse las papas, le tenemos una cerca. Y como generalmente por los bordes de la cerca se hace un caminito, entonces también se inutiliza esa parte. Y también, como no llega el tractor hasta allá, porque hay piedritas, entonces queda una zona de piedritas y luego sí, ahí nacen los las espinos y esto y ahogan la semilla que se cae ahí. Pero el 85% generalmente es buena tierra. No sé si me estoy haciendo. Es más la buena tierra que la mala. Y hay cosas que curiosas en la vida, ¿no? Un hermano que asistía a esta iglesia, entonces los hermanos no son creyentes. Entonces se murió el papá y la mamá. Y entonces el papá tenía una extensión de terreno. Y al hermanito le dejaron lo que supuestamente no nacía nada allá. Estéril según ellos. Entonces le dejaron la mejor parte porque como era cristiano se aguantaba. Y resulta que ese terreno que aparentemente no servía no era cultivable, vino alguien y dijo, yo se lo compro. Porque esa es la mejor tierra para sembrar uvas. Y se la pagó bien. Y ahora hay un viñedo ahí. La tierra que aparentemente no servía. Nosotros también hay veces miramos y juzgamos las personas. Y le miramos la cara y decimos decimos, ¿no? Lo juzgamos por las apariencias. Y nos equivocamos. Pero ese es el problema de nosotros, por eso es que le estaba contando una historia. Dios me regaló un pedacito de terreno. Entonces yo quería sembrar allá maíz. Entonces fui y compré como 2 kilos de buena semilla, excelente, que me garantizaban que toda nacía, que un granito todos nacían. Y entonces yo se lo llevé a la persona que estaba allí al cuidado, pero nunca nació. Nunca nació ni un granito. ¿Alguien sabe por qué? Porque nunca la sembró. Sí, nunca sembró. Entonces, ¿cómo esperaba que diera si nunca se sembró? ¿Será que a nosotros nos está pasando igual? ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Sí, desafortunadamente es así. Tenemos la mejor semilla de todos, pero no la hemos sembrado. La tenemos guardada y hasta se daña porque eso tiene como una fecha de vencimiento, sí. Que después ya de cierto tiempo esa semilla no nace. Bueno, no sé si se gorgojea, pero no nace. Aunque hay diferentes, por ejemplo, cuando es natural, no es así de las que venden, puede durar años esas semillas y sí nacen. No, la que es, la que uno coge de la misma mata
que no es tratada, y puede pasar años y usted coge esos maíces y los siembra y nacen. Pero la de esta no tiene un tiempo de, de vida útil, sino, aunque esté bueno el grano, después de tiempo no nace. No sé. Nosotros tenemos la mejor semilla, pero no la hemos sembrado. Y queremos ver que la gente sea salva, porque tenemos muchos prejuicios. Si alguien hubiera conocido a este hermano antes de ser cristiano, nadie daba ni 5. No. Y cambio por mí tampoco. De verdad, esa es la verdad. Porque juzgamos según las apariencias. Y la gente uno mira y hay veces por a solo gesto, cuando le van a decir, no, este es como, no le estoy diciendo este no. Le dice, no, es que no le eche perlas a los cerdos. Así, en la Biblia está eso y usamos la Biblia para hacer cosas así. Y decimos, no, es que la Biblia dice que no hay que echarle perlas a los cerdos. Pero todos nosotros éramos cerdos. ¿O no? Enemigos de Dios. No había nada bueno en nosotros. Y aún así, Dios lo dio todo por nosotros. Y no estoy usando términos que no sean bíblicos, ¿no? A los hombres le dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a su revolcadero. O sea que no había nadie. Si Dios dice que miró y no había ni uno. Ni uno que buscara a Dios, no había nadie que hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno justo delante de Dios. Y aún así, Dios invirtió lo mejor que tenía y sembró lo mejor para nosotros. ¿Sí me está haciendo entender? Nosotros tenemos que quitar todos esos prejuicios para empezar a sembrarlo. Mire, Dios sí quiere salvar a las personas. Por eso es que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. O sea que ahí está comprobando que la tierra sí es buena, que el corazón de los hombres sí es bueno para sembrar el evangelio, pero si no lo sembramos no va a crecer, no va a nacer ni a crecer ni a llevar fruto. Pero no es culpa de Dios si la gente se pierde. Porque hay veces pensamos, porque Dios dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos. Así sea el sicario más terrible, aún Dios quiere que ese sicario sea salvo. Si es un ladrón, un violador, Dios quiere que esas personas sean salvos. Si es un guerrillero, un paramilitar, uno de la BACRIM, Dios quiere que sean salvos.
Es la voluntad de Dios que sean salvos, que nadie se pierda. Si no, Dios no hubiera enviado a Jesús. Por eso es que dice, Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie se pierda. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Me toca decir, colaboren, colaboren, porque como 10 no más. Sí, yo le decía a esta familia que llevo como, yo creo que unos 20 años insistiéndoles y perseverando para darse a conocer el Evangelio. A las que estuve allí el viernes. He insistido como por 20 años para que esta familia llegue a ser salva. Porque yo creo que Dios quiere salvarlos. Pues es que el Señor le dice, predíqueles a tiempo y afuera de tiempo. Eso que debe cambiar en nosotros, porque Dios, yo decía, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero también dice que Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Cuánto vale Jennifer? Ahorita. Y antes también, ¿cuánto vale? Sí valía porque Jesús invirtió todo por usted. Sí, pero ¿y valía igual que José? ¿Valía igual que María? ¿Y que María y José? Una de las cosas que en el sermón de Pedro a Cornelio es que dice, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción. Dios no está mirando si tengo los dos cafés, o los tengo azules o los tengo verdes. Aunque las muchachas sí se fijan en eso, ¿no es cierto? Sí, yo venía en el bus y entonces estaban dos muchachas hablando ahí. Y entonces estaban hablando de los compañeros, entre comillas, de la empresa. Dice, pero es que ese chino es un churro. Sí, mira esos ojos, esa nariz. Y no, pero no estaba mirando qué clase de corazón tenía. Y se derretía por ese. Porque miran es eso. Nosotros así también se cataloga a las personas. Pero Dios no mira el físico. Como digo, no hay mujer fea sino mal arreglada. Y para acá tiesto hay su arepa. ¿O no? Eso decía mi mamá, ¿no? Eso para acá tiesto hay su arepa. Y encajan bien. Porque no todos son iguales. Entonces, eso es lo que hace. De pronto, aquí Jennifer no se pone brava, ¿no? Y se pone brava, pues tiene que volver a contentar. Algunos dicen, no, esa china Jennifer es fea. Pero otro viene y dice, esa muchacha tan linda. Y esos ojos de Jennifer. ¿Sí?
Porque hay veces la gente, no todos los gustos son iguales. Y Dios nos hizo así. Había una vez, está dando una película de un señor que era abogado y ahí estaba la muchacha en la cárcel, entonces se habían conocido por internet, eso, el amor por internet, ¿no? Entonces la muchacha le dijo, bueno, mándeme una foto entonces se la mandó y resulta que cuando salió de la cárcel la muchacha fue a buscarlo. Y no, usted no es, usted no es. Si usted me mandó una foto que usted, y dijo, no, yo soy. Lo que pasa es que usted no miró la mujer que está atrás de la foto. Miró la mona que está adelante, pero yo soy la negrita y la gorda y así. Esa soy yo. Y entonces el hombre miró la foto y ahí estaba así. Pero no era la del primer plano, sino la del segundo plano. Y dijo, no, no, esto es no, porque la juzgó, ¿por qué? Por la figura. Y entonces llegó un amigo de él, según la película, ¿no? Llegó un amigo de él y dijo, ¿y qué tan mujer tan churra? ¿Por qué no me la presenta? Y resultó casándose el amigo de él con la muchacha voluminosa. Porque nosotros juzgamos de acuerdo a la apariencia. Y así es para la salvación. Pero el Dios no desechó a ninguno por su apariencia. Dios vio que todos pueden llegar a ser salvos. No importa su condición social, raza, color, ni siquiera religión. Porque nosotros desechamos a las personas por la religión. Y les quitamos la oportunidad de llegar a ser salvos porque no es que son de los testigos de Jehová. Pero los testigos de Jehová también pueden llegar al cielo. No, hay veces se habla mal de los musulmanes, pero no todos los musulmanes son así. Lo que pasa es que no hay quien les predique. Y hay veces que los que le predican le cortan la cabeza, pero les predicó. ¿O no? Porque esas personas que se atreven a ir a hablarle a un musulmán es porque creen que los musulmanes pueden ser salvos. A una costa de su propia vida. Y se ha sabido de que las personas que han sido los que han llevado a la muerte a otros, esos después se convierten. Pero Dios no mira la religión. Dios mira a cada persona porque ve un candidato a la salvación, una persona que es para salvarlo, no para condenarlo. Porque Dios dice que Dios no envió a su Hijo al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y a mí me gusta mucho cuando Jesús les dice a los discípulos, mire, cuando ellos vienen y todos contentos, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, mire, echamos fuera a los demonios, resucitamos muertos, sanamos los enfermos, hicimos todo eso. Y el Señor le dice, no se regocijen por eso, regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por ese versículo, nosotros sabemos que todas las personas un día estuvieron inscritos para la salvación. El nombre de Felipe, cuando su papá lo está engendrando y su mamá lo está concibiendo, ya el nombre de Felipe estaba escrito en el libro de la vida para salvación. Y así el de todas las personas que han vivido en el mundo, un día estuvieron registrados en el libro de la vida porque Dios los había escogido para salvación, no para condenación. Por eso los escribió de antemano, apenas lo están engendrando, dice, bueno, se llamará, digamos,
No, eso es feo. Que a Felipe lo habían puesto Gedidías. Es que por falta de costumbre. Pero después llega Amar a decir, uy, tan bonito ese nombre. Ese era el nombre que Dios le tenía a Salomón, Gedidías. Así aparecería el nombre de Salomón, era delante de Dios, era Gedidías, que significa muy amado. Ahora sí, acá cara feas. Pero el rey David le puso Salomón. Generalmente Dios tiene el nombre para cada persona. Por ejemplo, el nombre de Pedro, ese era el nombre que Dios le tenía, era Pedro, pero el papá le puso Simón. A Israel le pusieron, era el nombre que Dios le tenía, era Israel, y por el papá le puso Jacob. El nombre que tenía a Dios para Abraham era Abraham, y el papá le puso Abram, porque lo dejaron encerrado. ¿Sí ve? Cada era Sara y no Sarai. A Jesús le dijeron que se llamaría Emmanuel, porque Dios no es con nosotros, pero le puso Jesús, puesto por el ángel, porque era el Salvador. ¿Sí ve? Entonces todas las personas parece que tienen un nombre que Dios registra con el nombre con el cual Él lo iba a llamar. No. Y aún a Jesús, al Señor Jesucristo le tiene reservado un nombre, dice que un nombre nuevo, que nadie sabe hasta. Por eso es que es nuevo, nadie lo sabe. Pero todos los nombres están escritos. O sea, que desde que fue engendrado Él y concebido, ya su nombre estaba escrito. No hay ningún nombre, ninguna persona que no haya estado escrito en el libro de la vida. Aunque hoy dicen, hoy por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. No, ya estaba escrito porque Dios no quería que nadie se perdiese. Buena noticia, ¿cierto? ¿No les parece que es el amor tan inmenso de Dios? Dice, por eso de tal manera amó Dios al mundo. No dice, y amó a unos y a otros. No dice, a todos los amó por igual. Por eso es que ahí está en el libro de la vida escrito su nombre. Entonces uno dice, bueno, Señor, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a sembrar. Y es tan importante, hermanos, mire, la gente se muere y hay veces, Dios es muy bonito con las personas, me parece, porque hay veces no permite que a la gente está padeciendo y con hasta cáncer y todo, y con sus dolores y todo eso, y aún los tiene ahí porque no han sido salvos. Ya este mes me tocó creo que enterrar 3 o 4. Pero la gente con sus dolores y todo eso, y están esperando que alguien les diga qué hacer para ser salvos. Yo fui a visitar a un señor, tenía cáncer, ya estaba desahuciado, cuando le compartí como 4 horas, y llevaba 15 años en una iglesia, pero no conocía a Dios ni conocía a Jesús.
Cuando yo le empecé a hablar, le comenté, entonces ya empezó a entender el asunto. Y al final pues oramos y a los 3 días el Señor se lo llevó. Pero salvo, sí. Porque Dios no quiere que la gente se pierda. Pero nosotros si no, ¿cómo creerán si no hay quien les predique, quien les enseñe? Dios sí quiere salvarlos, pero Dios no lo puede hacer sin usted. Ni siquiera puede enviar a los ángeles, porque Dios no le dio ese privilegio a los ángeles. Por eso cuando a Cornelio se le apareció el ángel, pero le dice, yo no le puedo mostrar el camino de salvación, por eso llame a Pedro y él te hablará palabras por las cuales puedes ser salvo tú y tu casa. Porque los ángeles no están para predicar el evangelio. Quisieran hacerlo, pero no pueden. Aún el mismo Señor no puede cuando le habló a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? No le habló. Solamente le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero él tuvo que ir y estudiar para conocer a Jesús. La gente se pierde porque no hay quien les hable, les testifique. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pueden llevar muchos años en la iglesia, pero no conocen a Jesús y no conocen a Dios. Y es lo único que se requiere realmente para llegar a ser salvo es conocer a Dios y conocer a Jesús. Y si lo conoce, lo va a amar y le va a obedecer. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Cuál es su nombre? Jorge. ¿Conoce a Jesús? ¿No? ¿Ha estado en alguna iglesia cristiana? Bueno, le voy a presentar a Jesús. ¿Está bien? Hay 2 maneras de conocer a alguien y es que se lo presenten. ¿Cierto? Porque hay personas que, bueno, hay veces yo, si quisiera conocerlo, hay una manera que hacerlo. Y le digo, su nombre es Jorge, ¿cierto? ¿Jorge qué? ¿Qué hace Jorge Romero? ¿En qué trabaja? ¿En el costo? ¿Allí? ¿O en otro costo? En el costo de la 30. ¿Y qué hace en el costo de la 30? Auxiliar Roger. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene hijos? ¿Casado? Cáses entonces. Sí, me hago entender, entonces ya lo empiezo a qué. ¿Cuántas lenguas tiene? 2. ¿Y el español no? Bueno, así se conoce preguntando. Se empieza a conocer. Estudia el bachillerato completo y universidad, ¿no? ¿Y piensa estudiar? ¿Qué va a estudiar? Lo que le gusta, lo felicito. Debe trabajar y así nunca tiene que trabajar si hace lo que le gusta. ¿Sí? Y nunca es tarde para estudiar. Aunque el Señor venga, que lo haya estudiando. ¿Sí? Eso es muy importante. Así sea, a través de hacer preguntas, uno puede conocer las personas. Y luego tratando personalmente con ellas. A la medida que usted vaya hablando, yo lo voy conociendo. Si es mentiroso, si es ladrón, todo eso. A la medida que las personas hablan, se pueden llegar a conocer. Son 2 formas diferentes de ¿qué? De conocer a alguien. Que se lo presenten o que se vaya a investigue haciéndose preguntas sobre la persona. La Biblia dice que hay que conocer a Dios y conocer a Jesús para ser salvo. ¿Usted quiere ser salvo?
¿Y sabe de qué Jesús vino a salvarlo? No. Jesús no vino a salvarlo del pecado. ¿O sí? Felipe, ¿sí? Entonces, ¿de qué vino a salvarlo? De la condenación en el infierno. ¿Sí? Porque todos somos pecadores y todos íbamos a ir al infierno. Todos sin excepción somos pecadores. No por cometer pecado, sino porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y esa es la que lleva a las personas al infierno. ¿Sí me va a entender? Entonces todos íbamos a ir al infierno y Dios envió a Jesús para evitar que usted fuera al infierno. Por eso es que Él viene a impedir que usted vaya al infierno, que yo vaya al infierno, que Lady vaya al infierno, que Amalia vaya al infierno, que Héctor vaya al infierno, que Felipe vaya al infierno. A eso es que viene Jesús, a evitar que nosotros vayamos. Por eso es que Él es nuestro Salvador, porque viene a evitar que vayamos al infierno. Y de hecho es la razón principal de la existencia de Jesús, es que hay un infierno donde todas las personas podrían llegar a ir si no conocen a Dios y no conocen a Jesús. Jesús, bíblicamente, según las Escrituras, Jesús es el Hijo de la Virgen María. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Usted sabe por qué Jesús es el Hijo de la Virgen María? Porque ella lo concibió, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió. Por eso que Jesús es el ¿qué? El Hijo de la Virgen María. Eso lo hace que Jesús sea un hombre como usted, como yo. O sea que Jesús era y fue un hombre. Eso está basado en el Evangelio de según San Lucas, que Jesús fue un hombre como usted, como yo, que se considera nuestro hermano mayor, nuestro hermano mayor. Pero también Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús era Hijo de Dios? Porque Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace Hijo de Dios. ¿Usted quiere ser Hijo de Dios? Tiene que ser engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo para ser Hijo de Dios. ¿Difícil? ¿Ya lo está conociendo un poquito? Porque Jesús es el Hijo de Dios, por eso es que nació santo, nació sin pecado, nació verdaderamente libre. No fue del reino animal. Usted y yo somos del reino animal racional. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos nacimos en el reino animal racional. ¿Y por qué nacimos? Porque nuestros padres también eran otros animales. ¿O no? ¿Sí? Pertenecían al mismo reino animal. Entonces, cada uno engendra para su reino. Pero Jesús, como no nació por obra de hombres, sino por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces Él pertenecía al reino de Dios. Nunca fue del reino animal, por su condición de hijo de ¿quién? De Dios. Por eso, esa condición de hijo de Dios, eso es lo que hace que Jesús nos pueda llegar a salvar. O sea, a impedir que vayamos al infierno. ¿Sí? Pero también por ser hijo de Dios y ser hombre, nos puede redimir. Ahí sí nos redimió del pecado, porque todos nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo. Estamos bajo el imperio del enemigo. O sea, todos nacimos esclavos del pecado, del enemigo,
del mundo, de las pasiones, de todas esas cosas que somos esclavos cuando no conocemos a quién, a Dios. Pero también Jesús es el Cristo. ¿Usted sabe qué es Cristo? Cristo no se relaciona con la cruz, sino porque en Jesús se cumplieron las 300 y más profecías que están en el Antiguo Testamento, se cumplieron en Jesús, empezando por el lugar de su nacimiento, que estaba profetizado que nacería ¿en quién? En Belén. Porque así estaba escrito que en Belén nacería, pero no es simplemente porque está escrito, sino porque Belén es la casa del pan. Y por eso Jesús tiene que nacer en Belén, porque Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y nació en la panadería, o sea, en Belén. O sea, todas las profecías que estaban, el nacimiento que sería en Génesis 3:15 y Isaías 7:14, dice que nacería de una virgen, de la Virgen. Entonces, por eso es que Jesús nace sin la intervención de un varón, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Que en el día de su muerte repartirían sus vestidos, que le darían a Verbiel, que le arrancarían la barba, que lo azotarían, que lo coronarían de espinas. Todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y todo se cumplió. Por eso es que Jesús llega a ser el Cristo. Si una profecía del Antiguo Testamento no se hubiera cumplido en Jesús, no sería el Cristo. Por todo el cumplimiento de todas y cada una de las profecías, aún de las que no estaban escritas en la Biblia, pero que habían sido profetizadas, porque hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero sí estaban profetizadas. ¿Cómo cuál? No, la estrella sí. De noche sí estaba profetizado porque Jesús, el maná caía era de noche. ¿Qué estaba profetizado que no está escrito en la Biblia? Que sería llamado Nazareno. El apodo de Jesús sería Nazareno. Ahí dice dicho por los profetas que sería llamado Nazareno, pero cuando uno lee en el Antiguo Testamento no hay ni una profecía que hubiera dicho que sería llamado Nazareno. Pero lo dicho por los profetas que sería llamado Nazareno, o sea, ¿cuántos profetizaron que sería llamado Nazareno? Varios, pero no quedó registrado en qué. Pero la gente sí ya tenía ese conocimiento de que se le llamaría Nazareno. Y a Jesús le decían Jesús Nazareno, cumpliéndose lo que había sido profetizado, pero que no estaba escrito en la Biblia. Por eso es que Jesús es el ¿qué? El Cristo, que significa ungido. Y Jesús también es el siervo. ¿Por qué lo llaman el siervo? Porque vino a servir. Marcos presenta a Jesús el siervo, que echó fuera a los demonios, resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces, sanó a los enfermos, sanó a los paralíticos, los ciegos, los cojos, los mudos, los mancos, de toda clase, porque vino ¿a qué? A servir. Pero el mayor servicio es que Jesús ocupó el lugar de la oveja y llevó el castigo que merecía la oveja. Por eso yo vine a dar mi vida las ovejas. ¿Ya conoce un poquito más de Jesús? Y por último, Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena nueva. Evangelio significa buena nueva. No buenas nuevas, sino buena nueva, porque solo era una. Cuando nacía el hijo del rey, o sea, el príncipe heredero al trono, se decía que era la buena noticia, que era el Evangelio. Y Jesús es la buena noticia. Y la segunda razón por qué Jesús es el Evangelio, ¿cuál es? Porque predicó el Evangelio, o sea, predicaba de sí mismo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre ni se jamás
Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy, yo soy, yo soy. Y al que a mí viene. Entonces Jesús se anunció a sí mismo. Por eso es que Jesús es el Evangelio. ¿Quién es Dios? Dios es Dios Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero es muy fácil conocer a Dios, ¿sabe usted? ¿Quiere conocer a Dios? Mírese en un espejo. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe por qué usted ve? Porque Dios ve. Si usted oye es porque Dios oye. Si usted habla es porque Dios habla. Si usted trabaja es porque Dios trabaja. Si usted tiene un corazoncito para amar, Dios tiene el suyo también, porque nos hizo dioses chiquiticos, minimizados. ¿Ya conoce a Dios? Ah, bueno. Hay que leer las Escrituras para conocerlo mejor. Pero ya con esa base usted puede llegar a ser ¿qué? ¿De qué? De la condenación en el infierno. Muchas gracias. Espero que necesitamos ¿qué? Sembrar. ¿Y qué más necesitamos? Invertir. ¿O no? ¿Y qué más necesitamos? Orar. Orar, predicar e invertir. Hay veces un tratado puede salvar a alguien. ¿O no? Pero hagámoslo. Un chocolate con queso. También. Hay veces no miramos eso, pero si invitamos a alguien y le damos chocolate y queso, o pancito con cafecito, o aguapanela con queso, le invitamos a unas onzas y le presentamos a Jesús. Invertimos 2,000 o 3,000 o 5,000. Barata es alma, ¿cierto? ¿O no? Si un tipo se gana una muchacha con una chocolatina, mija. Oremos al Señor. Muchas gracias. Espero que hayan aprendido algo. ¿Que la doctrina es para qué? ¿La doctrina qué? Es la enseñanza que rige nuestras vidas y que nos debe llevar a tomar decisiones radicales. No podemos saber algo y quedarnos así viéndolo de lejos. Toca hacerlo. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por cada persona que está aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberlos traído en paz y en seguridad. Y gracias porque ellos quieren agradarte a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Por eso están aquí, Señor. Si no, tú no los hubieras traído, Señor, pero gracias porque tú los has traído. Y los has traído con un corazón dispuesto. Y te pido oriento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a invertir en el reino tuyo, Señor, a hacer las cosas para agradarte a ti en el nombre de Jesús. Y sobre todo, Señor, si tú vienes hoy, Señor, que todos estemos preparados y que todos podamos escuchar tu voz y la trompeta del arcángel, Señor, en el nombre de Jesús, y podemos ascender a los cielos juntamente con los que han dormido, Señor, y nosotros para recibir a nuestro Señor en el aire. Señor, que ninguno tenga en poco esta salvación tan grande, que tampoco ninguno pierda la fe, Señor, y que si alguno ha perdido el amor, Señor, que se pueda arrepentir. Y si alguien tiene que perdonar a alguien, Señor, perdonar una deuda, Señor, que la pueda perdonar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que ninguno haya ninguna raíz de amargura, ni enojo, ni de ira, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.